Tal vez. Bueno, abra por favor su Biblia en Primera de Corintios capítulo 10. Ya estamos en el capítulo 10 de la primera epístola canónica del apóstol Pablo a los Corintios. Nada más nos faltarán 5 capítulos después de este, contando este son 6, para terminar la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos iniciando, como diría mi compañera en el podcast Sobremesa, Dina de León, estamos iniciando una subserie dentro de la serie, ¿no? Y vamos a hablar en esta serie, o el tema será Huye de la idolatría. Y esto tiene que ver con que el argumento que el apóstol Pablo está construyendo a partir del capítulo 8, versículo 1 y hasta el capítulo 11, versículo 1, tiene que ver precisamente con la idolatría. Por eso esta serie, dentro de la serie de Corintios, tiene por título Huye de la idolatría. De hecho, encontramos aquí en el capítulo 10, en el versículo 14, precisamente, que el apóstol Pablo dice, huyan de la idolatría. Bueno, tengamos entonces ahí frente a nosotros la escritura, compartamos nuestra Biblia con alguien que no tenga acceso a ella, y pues vamos a rogar que el Señor nos dé su bendición, que el Señor nos permita entender su palabra, que nos permita recibirla, creerla y obedecerla. Oremos en silencio primero y oremos después juntos. Señor bendito, te damos muchas gracias por el privilegio de haber escuchado la lectura pública de tu palabra. Ninguno de nosotros tenemos pretexto ya. Hemos oído tu voz en la lectura de la palabra. Ahora pedimos que quien la expone lo haga fielmente para que podamos con claridad entender lo que tú dijiste por medio del apóstol Pablo a la audiencia original y para que podamos aplicar ese significado original a nuestras vidas el día de hoy. Tu palabra lo dice con claridad, que las cosas que fueron escritas, aunque no fueron escritas originalmente a nosotros, también fueron escritas para nosotros. Y rogamos que podamos entender tu palabra, podamos creerla, podamos obedecerla. Te lo suplicamos, Señor, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Era el verano de 1980 y ahí estábamos todos los primitos y los tíos alrededor de la única tele en casa de la abuela. En ese tiempo la tele mayormente era en blanco y negro, la tele tenía patas, ¿sí? Y ahí estábamos nosotros, ahí reunidos, todos atentos. Había llegado una de las disciplinas más esperadas en los Juegos Olímpicos. Hablo de los Juegos Olímpicos de 1980, Moscú 80. Y ahí estábamos todos pendientes de un marchista mexicano. En ese entonces los mexicanos dominaban en maratón, en la marcha, o sea, lo que llamamos caminata. Y ahí estaba Ernesto Canto, ¿sí? Con ese ritmo, esa cadencia. No sé si ustedes han visto la disciplina de caminata, pero pues se camina de una manera muy peculiar, ¿verdad? Bueno, entonces ahí estaba él, aproximándose a la meta. Faltaba muy poco y todos ya estábamos celebrando la medalla de oro para México, ¿sí? Estábamos muy emocionados, chicos y grandes, cuando de pronto, de la nada y de ninguna parte, una persona con sombrero y traje y demás sale y le muestra una tarjeta al marchista mexicano y lo descalifica. Ante los gritos de decepción y de horror de todos nosotros que estábamos ahí
viendo la competencia. Algunos aquí que tienen mi edad o que son un poco más maduros, ¿sí? Quizás recordarán ese momento tan infame en la historia de las Olimpiadas. Se supone que los marchistas deben caminar de tal manera que no despeguen los pies del suelo. Bueno, hay ciertas reglas ahí y aunque no teníamos los recursos tecnológicos que hoy son tan comunes, pues claramente las repeticiones mostraban que la descalificación en ese caso fue una descalificación que por supuesto y sobre todo los mexicanos consideramos injusta, uno de los más grandes robos. Pero cualquiera que fuera el caso, esta descalificación ocurrió a poca distancia relativamente hablando de que este hombre terminara la carrera y recibiera el premio. El apóstol Pablo, usando unas ilustraciones de los juegos llamados Juegos Ístmicos que se celebraban cerca de Corinto, ha exhortado a los corintios, al comparar la vida cristiana a una carrera, les ha exhortado a correr la carrera de tal manera que ellos pudieran alcanzar la meta y recibir el premio. ¿Por qué el apóstol Pablo usó esa ilustración y por qué les llamó a ellos a perseverar en la carrera? Porque estos corintios estaban en peligro, en un peligro muy serio, en peligro de ser descalificados. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Sencillamente el apóstol Pablo quería decir que no todo aquel que comienza la carrera la termina. No todo aquel que inicia con los ojos puestos en la meta va a terminar esa carrera. En el pasaje que encontramos en 1 Corintios 9, del 23 hasta el 27, o para ser más preciso, desde el versículo 24 hasta el versículo 27, el apóstol Pablo ahí está hablando acerca de ese serio peligro. Contrario a lo que muchos piensan, Pablo no está enseñando aquí que uno puede perder la salvación que por gracia ha recibido. Pablo no está enseñando que un verdadero creyente puede terminar perdiendo la salvación que ha recibido por gracia a través de la fe. No, el apóstol Pablo no está hablando aquí de que los creyentes pueden caer totalmente del estado de gracia. No es lo que el apóstol Pablo enseña. Quizá hemos escuchado el eslogan tan socorrido: una vez salvo, siempre salvo. Bueno, déjeme decirle que eso es verdad. La salvación que Cristo nos da por gracia es una salvación que no puede perderse. Porque el Señor en su gracia no solo nos salva, pero también nos preserva de tal manera que podemos perseverar hasta el fin. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que no todos los que profesan fe poseen verdadera fe. No es lo mismo profesar fe que poseer fe. Para decirlo de manera más sencilla, no todos los que hacen una profesión de fe inicial, es decir, no todos los que confiesan creer en Cristo, no todos los que se unen a la iglesia externamente a través de la membresía del bautismo, ¿sí? No todos los que, inician la vida cristiana son realmente salvos. Al principio pueden dar una apariencia de que son verdaderos creyentes. Y están con otros creyentes, usando el ejemplo de Pablo, corriendo la carrera. Aparentemente ellos, como los demás que están a su alrededor, realmente
por obra del Espíritu Santo, han recibido ese nuevo corazón del que hablaba el profeta Ezequiel. Y en ese nuevo corazón hay una verdadera fe salvadora. Bueno, aparentemente son creyentes, pero por una o por otra razón, tarde o temprano, terminarán abandonando la carrera. Y Pablo dice, porque esta es una realidad, yo no quiero ser presuntuoso, yo quiero asegurarme de que voy a terminar esta carrera. Pablo no dudaba de su salvación, pero él bien sabía que un creyente verdadero debe exhibir en su manera de vivir, debe mostrar a través de su vida diaria el fruto de una vida verdaderamente regenerada, transformada por obra del Espíritu Santo. Estos corintios estaban dando muestras, ¿sí? O por lo menos algunos de ellos en la iglesia corintia estaban dando muestras de que probablemente su fe no era una fe genuina, no era una fe real. A lo largo de la carta hasta este momento, el apóstol Pablo les ha exhortado una y otra vez. Ellos estaban enfrascados en divisiones en la iglesia, en celos, en contiendas, en pleitos. Lo que es más, se estaban demandando el uno al otro ante los tribunales públicos. Peor aún, estaban cometiendo fornicación. Estaban practicando adulterio, estaban practicando toda clase de inmoralidad sexual y aún estaban tolerando en el seno de la iglesia una clase de inmoralidad sexual que ni siquiera los paganos toleraban. Pero no solamente eso, sin hablar de estos pecados, digámoslo así, más groseros y más grotescos. Ellos estaban dando evidencias de que probablemente su fe no era genuina por su falta de amor hacia su hermano en Cristo y particularmente hacia los más débiles. Y Pablo les dice, tengan ustedes mucho cuidado. Tomen en serio estas advertencias. Yo no sé si usted, pero a veces yo no tomo tan en serio las advertencias. Quizá en mayor o menor medida todos somos así aquí, ¿verdad? Decimos, no, esto no va a pasar. Exageran cuando dicen que va a suceder esto. Nada más lo ponen ahí para asustarte. Y como que no tomamos muy en serio a veces las advertencias. Tristemente, nosotros los cristianos a veces no tomamos en serio las advertencias que la Biblia nos hace. Las escuchamos, quizá al momento nos sentimos quizá hasta nerviosos, pero nos vamos de aquí y buscamos tan rápidamente como podemos distraernos con otras cosas para no pensar en lo que hemos escuchado. Pero el apóstol Pablo llama a estos corintios a tomar con absoluta seriedad la advertencia que él les está haciendo. Pablo continúa lo que está enseñando, lo que está diciendo a los corintios en el capítulo 10. El capítulo 10 y el capítulo 9 están conectados y podemos ver nosotros en nuestras Biblias en español esa conexión, al menos en la versión Reina Valera 1960, por medio de la palabra ¿por qué? Porque Pablo comienza el capítulo 10 diciendo ¿por qué? En otras palabras, Pablo ahora va a darles a ellos las razones, ¿sí? Las bases para lo que él les ha dicho al final del capítulo 9. O sea, en el capítulo 9, Pablo les exhorta con base en ilustraciones familiares para ellos que él tomó del mundo de los juegos ístmicos. Juegos muy conocidos para los corintios. Ahora Pablo se va a mover de esas ilustraciones de la vida diaria a darles ejemplos que provienen de las Sagradas Escrituras. O sea, se mueve de una ilustración cotidiana a basar su exhortación en la palabra de Dios.
Y lo que hace Pablo aquí en los primeros 14 versículos, específicamente los primeros 13, lo que hace Pablo es, primero que nada, darles unos ejemplos del Antiguo Testamento. Luego procede a exhortarles con base en los ejemplos que él les ha dado. Y en último lugar, Pablo termina dándoles palabras de ánimo, palabras de aliento. Eso es lo que nosotros encontramos en esta primera parte del capítulo 10. Y todo esto Pablo lo hace para llamarles a huir de la idolatría. ¿Por qué? Estos corintios estaban pensando que este no era un asunto serio, que comer comida sacrificada a los ídolos era algo irrelevante, ir a los templos paganos y ahí sentarse a la mesa y disfrutar del festín ofrecido a un ídolo era algo irrelevante. Ellos pensaban que estas cosas no tenían importancia alguna. Y Pablo dice, no, huyan de la idolatría. El caso es que estos corintios se sentían muy seguros, se sentían muy firmes, se sentían muy presuntuosos. Pero Pablo les dice, tengan cuidado. El que dice que está firme, mire que no caiga. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, pensemos primero que nada en aquellos de nosotros que profesamos fe en Cristo, que hemos recibido el bautismo, esta señal de nuestra inclusión en el pacto, este rito de iniciación en la vida cristiana, que confesamos a Cristo, que nos congregamos aquí en la iglesia. Quizá también nosotros hemos caído en la misma presunción que estos corintios. Quizá nos estamos dando licencia para ciertas prácticas que empezamos a ver como inocuas, como asuntos irrelevantes. Quizá estamos practicando consuetudinariamente algún pecado, ya sea en público o en secreto. Y aún así presumimos de nuestra fe cristiana. Quizá nuestros pecados no son escandalosos. Quizá no somos adúlteros. Quizá nosotros no somos, bueno, lo que usted quiera. Pero a lo mejor no tomamos en serio cosas como no querer hacer a un lado nuestra comodidad con tal de congregarnos. No consideramos algo de verdadera importancia el no hablar a una persona, no tener una relación con alguien porque me cae mal, y evitarla en la iglesia, no hablarla. Quizá no consideramos que es un asunto de vital importancia el que nosotros podamos tener amor hacia los hermanos más débiles. Pero Pablo está diciendo, todo esto es un asunto que debe tomarse con absoluta seriedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existe el peligro serio de que muchos, varios que profesan la fe cristiana realmente no la posean. Y existe el peligro serio de que tarde o temprano terminen por ser, usando su lenguaje, descalificados, o como dice más adelante, terminen por caer para siempre. ¿Por qué? Porque perdieron su salvación. No, porque nunca la tuvieron. Entonces veamos relativamente brevemente esto que Pablo hace aquí en el inicio de 1 Corintios 10. Primero que nada, como les dije, Pablo les da a estos corintios ejemplos, ya no ejemplos ficticios, ya no ejemplos simbólicos, no, ejemplos reales, de personas de carne y hueso. Y así dice Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoren
que nuestros padres. Es interesante como Pablo está diciendo aquí que aún los gentiles deben y pueden identificarse con el pueblo del antiguo pacto, ¿sí? O sea, la iglesia es la realización de todas las promesas hechas a Abraham. La iglesia es la realización, por supuesto, de todo lo prometido en el pacto. Y la iglesia ahora es el verdadero Israel. Y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pausemos un momento ahí. Note algo muy importante. Note cuántas veces Pablo usa la palabra todos. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, como su servidor en este momento, Pablo, digámoslo así, abre el Antiguo Testamento, que era principalmente en ese entonces la Biblia para la iglesia. Obviamente ya estaban circulando algunas de las cartas escritas, los evangelios, etcétera. Pero bueno, la Biblia que Pablo usaba principalmente para exponer las Escrituras era, por supuesto, el Antiguo Testamento. Entonces Pablo toma y abre el libro de Éxodo, abre el libro de Números, abre el libro de Deuteronomio. Y entonces procede Pablo a exponer las Escrituras y a exhortarles con base en lo que las Escrituras dicen. Y entonces dice Pablo, no quiero que ignoren que nuestros padres, ¿quiénes los israelitas? Principalmente ¿quiénes? Los israelitas que salieron de Egipto. Aquellos que, guiados por Moisés, fueron liberados de la esclavitud de Egipto. En otras palabras, los que fueron redimidos por la gracia de Dios de la esclavitud de Egipto. No quiero que ignoren, dice el apóstol Pablo, que todos, noten, todos ellos, todos los que salieron, dice, estuvieron bajo la nube y ambos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Hay tanto que decir aquí con respecto a tipología bíblica, ¿sí? Esto es lo que se conoce como tipos, que son algunos eventos, nombres, personas, lugares que prefiguran realidades que más adelante en el Nuevo Testamento se cumplen plenamente. Hay muchísimo que decir aquí, pero no tenemos el tiempo. Cuando dice la Biblia que todos ellos estuvieron bajo la nube, ¿a qué se refiere? Se refiere a esa columna, ¿sí? Esa nube que de día guiaba a los israelitas, en la noche era una columna de fuego. Eso se conoce como teofanías o manifestaciones de Dios. En particular la nube, conocida como la nube Shekinah, la gloria de Dios, era una manifestación visible de la presencia y guía del Espíritu Santo. O sea, estos israelitas iban en este viaje hacia la tierra que Dios había prometido a sus ancestros, iban protegidos, iban guiados por el Espíritu Santo. Y dice aquí que ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. Bueno, el apóstol Pablo, como las Escrituras lo hacen, está reconociendo que el cruce del Mar Rojo fue el bautismo de Israel. Debo decirlo una vez más, porque si no lo digo, no puedo continuar. Su bautismo fue el cruce por el Mar Rojo, pero Dios abrió el mar y ellos cruzaron en seco. Y las gotitas que caían fue su bautismo. Los únicos bautizados por inmersión fueron los egipcios. No. Digo, tenía que decirlo, pero bueno. El asunto es que teológica y simbólicamente hablando, ese fue el bautismo de Israel. No pierda de vista. Fueron redimidos. Y vea usted,
primero que nada, el patrón que apunta al verdadero Israel que fue el Señor Jesús. No de balde el Señor Jesús revive en su propia vida la experiencia de Israel. ¿Por qué? Porque Jesús es el verdadero Israel realmente, ¿no? Entonces Jesús también fue llamado de Egipto. Así dice el profeta Oseas y así lo dice Mateo. ¿Se acuerdan? Sus padres huyeron a Egipto por la amenaza de Herodes y de ahí lo llamó. E inmediatamente, ¿qué es lo que leemos en los evangelios? Que Jesús fue bautizado. Y fue declarado públicamente ser el Hijo de Dios. Usted se acordará por su conocimiento de los evangelios. Si no, después puede usted leer acerca de esto en Mateo, Marcos, Lucas, etc. Bueno, así entonces Israel es llamado de Egipto, es liberado de Egipto y es bautizado. El Señor lo toma como suyo, a esta nación la hace suya. E inmediatamente, bueno, Israel se dispone a atravesar por el desierto. Nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente después de su bautismo, fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para que como Israel también fuera probado, ¿sí? Nada más que, como veremos aquí, Israel fracasó y nuestro Señor Jesús venció toda tentación. Bueno, es el patrón de la vida cristiana. Creemos en Cristo, somos redimidos, somos bautizados e iniciamos un viaje hacia la verdadera tierra prometida. Y este viaje no va a ser unicornios y arcoíris, no. Se va a hacer un viaje semejante al de los israelitas en el desierto, lleno de pruebas y tentaciones y sufrimientos y demás. Volviendo a los israelitas, noten, no solamente fueron bautizados, pero también participaron del otro sacramento. Vean qué dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Claramente Pablo está haciendo alusión al maná. Algunos que quizás no son cristianos y están visitando la iglesia dicen: maná, Fer, Alex. No, maná era un pan que Dios proveyó para alimentar a su pueblo. Pero no solamente era pan físico, Dios les estaba dando sustento espiritual también, ¿sí? También Dios les proveyó de un agua milagrosa, ¿sí? Cuando tuvieron sed, Dios hizo salir agua de la roca, de una roca, al principio y al final del viaje, 2 veces, Rocky 1, Rocky 2, Dios hizo salir agua de esta roca, ¿sí? Ahora, Pablo dice que esta roca era Cristo. Hay una tradición judía que enseña que literalmente una roca fue siguiendo a Israel por todos lados, ¿no? No creemos que es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que nuestro Señor Jesucristo estuvo presente ahí, ¿no? Proveyendo para su pueblo. Y así como lo hizo en ese entonces, lo hace el día de hoy. Pero no quiero que se pierdan estos detalles. Quiero que no pierda de vista el punto. Pablo está diciendo: estos israelitas fueron redimidos y participaron de los sacramentos. Bueno, aquí en la iglesia habemos personas que clamamos, que afirmamos haber sido liberados de la pena del pecado, de la esclavitud del pecado, del dominio del pecado, de la paga del pecado, de la culpa del pecado. Clamamos haber sido redimidos por Cristo, afirmamos ser cristianos y hemos sido bautizados también. Y en nuestro bautismo prometimos lealtad a Jesucristo. Renunciamos al diablo, renunciamos al mundo, renunciamos al pecado y dijimos: soy tuyo, te pertenezco, Señor. Y entonces, en el bautismo, en ese rito inicial de la vida cristiana, dijimos: tú eres mi Dios, yo soy tu pueblo. Bueno, y cada domingo ese pacto público es reafirmado al pasar a la mesa. Al pasar a la mesa el Señor, y pasamos a la mesa, comemos del pan y bebemos de la copa. Sin embargo, noten qué pasó con Israel. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios.
O sea, de la mayoría de todos los que salieron de Egipto, que fueron redimidos, que fueron bautizados, que comían el sacramento y bebían el sacramento, por así decirlo. De la mayoría de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios arbitrario, caprichoso. No, hay una muy buena razón para ello. No solamente no se agradó, noten versículo 5, sino quedaron postrados en el desierto. ¿Qué quiere decir esto? Murieron en el desierto. Murieron en el desierto y no alcanzaron la tierra que Dios les prometió a sus padres. Una vez más, no quiero que pierda de vista esto. No todo el que inicia la vida cristiana termina la vida cristiana. Una profesión inicial de fe no es garantía de morir en buena fe. ¿Por qué no se agradó Dios de ellos? Bueno, da una serie de ejemplos aquí. ¿Qué es lo que ellos hicieron una y otra vez para mostrar lo que el escritor de Hebreos en el idioma original llama apistía? Apistía quiere decir que no hay fe. Por lo menos, no hay fe genuina. Estos israelitas tenían una fe temporal, ¿sí? Una fe cultural. Clamaban ser hijos de Abraham, herederos de la promesa dada a Abraham. Tenían una fe temporal, una fe que aparentaba ser verdadera, pero era una fe que era el resultado de recibir bendiciones de parte de Dios. Cuando esas bendiciones estaban ausentes, Israel mostraba sus verdaderos colores. O peor aún en presencia de bendiciones abundantes, ellos mostraban sus verdaderos colores. Entonces, aquí en el pasaje, Pablo procede a hacer un recuento de la historia de Israel. ¿Qué cosas hicieron que mostraban que eran incrédulos, que no tenían verdadera fe? Practicaron idolatría, versículo 7, ¿no es verdad? Bueno, para empezar, versículo 6, codiciaron cosas malas, codicia, practicaron idolatría, practicaron inmoralidad sexual, pusieron a prueba al Señor con su incredulidad, murmuraron contra Moisés y contra sus líderes y contra Dios. Pero dice el versículo 6 y dice el versículo 11 que todas esas cosas fueron escritas como ejemplo para nosotros. Para nosotros. ¿Y cómo sabemos que es para nosotros? Note que inserta el apóstol Pablo aquí. Versículo 11, nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Una expresión que Pablo usa, una expresión escatológica, para decirlo de manera técnica y elegante, que Pablo usa para hablar del periodo final de la historia humana que comenzó con la primera venida de Jesucristo. Nosotros vivimos en este periodo final de la historia humana y Pablo está diciendo que lo que se escribió no solamente se escribió para la audiencia original. ¿Quién era la audiencia original? ¿Sabe quiénes eran? La segunda generación, los hijos de aquellos que murieron en el desierto, ¿sí? No solamente esto fue escrito para ellos, bueno, fue escrito a ellos, pero también fue escrito para nosotros, como ejemplo. Como ejemplo, ¿para qué? Bueno, Pablo no solamente aquí procede a dar estos ejemplos, sino que lo que Pablo hace es exhortar a su audiencia original, los corintios, y exhortarnos a nosotros. Note, por favor, ¿qué dicen los versículos 6 en adelante, ¿verdad? Bueno, dice que todo eso sucedió como ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Y entonces dice, no sean idólatras, no forniquen, no tienten al Señor, no murmuren, por citar Pablo algunos de los pecados que estos israelitas practicaban. Hay mucho que pudiéramos decir, pero permítame un par de comentarios con respecto a cada uno de estos.
Versículo 7, el apóstol Pablo claramente está hablando del pasaje que leímos, del pasaje de Éxodo 32. Cuando estos israelitas, por favor, no quiero que ustedes pierdan de vista esto, vieron las poderosas obras de Dios en el Éxodo. Digo, cada cuando veían al mar partirse en dos y vieron cómo Dios ahogó, sepultó a sus enemigos. Llegaron al pie del monte Sinaí. Ahí Dios los convocó a todos en la primera gran asamblea, la primera eclesia, la primera iglesia, pues. ¿Sí? Dios los convoca ahí. Y ahí Dios se manifiesta, otra vez por medio de una teofanía, y Él les habla de viva voz, ¿no? Habla Dios los 10 mandamientos. Ellos acababan de oír: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni las adorarás. Pero ni siquiera acababan de escuchar esos mandamientos cuando ellos estaban diciéndole a Aarón: haznos dioses. Porque a ese Moisés que nos estaba guiando, quién sabe qué le pasó. Moisés había subido a recibir las tablas de la ley, el documento del pacto, aquel pacto del cual ellos dijeron: nosotros seremos leales, nosotros vamos a obedecer. Sube Moisés y, como usted, mamá, ni siquiera ha terminado de decir a su hijo: no vayas a ensuciar esto, se da la vuelta y ¿qué pasa? Todo sucio. Por supuesto, ellos acababan de, todavía estaba sonando en sus oídos: no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, y ya estaban pidiéndole a Aarón que le hicieran, Aarón el hermano de Moisés, que les fabricara un ídolo. Un ídolo. Ellos estaban revelando la idolatría de su corazón. Ellos, como no veían a Moisés ya, y a pesar de haber escuchado a Dios, todavía seguían en esa idolatría y provocaron a ir al Señor, adorando a esa imagen de fundición, haciendo fiesta y celebración y diciendo, y el propio Aarón dijo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Wow. Dios le dijo a Moisés: hasta aquí, los voy a destruir a todos ellos y de ti voy a hacer una gran nación. Es como si Dios me dijera, ¿no? Mal ejemplo, pero como si Dios me dijera: pastor, voy a destruir toda la iglesia y de ti haré otra, cuando quiera, Señor, ¿no? No, pero bueno, como Moisés dijo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué va a quedar tu nombre en entredicho? ¿Por qué los egipcios se van a mofar de ti, diciendo: nada más los sacó para hacerles mal? Acuérdate de tus promesas hechas a Abraham, a Isaac. Moisés oró con osadía, ¿verdad? Y le recordó a Dios de sus promesas, le recordó a Dios de su gloria, y Dios dijo: está bien, no los voy a destruir. Sin embargo, hubo juicio. Moisés llamó a los levitas, y entonces tomaron su espada y mataron a 3,000 hombres que se entregaron a la idolatría. No cualquier persona, inclusive a familiares suyos, hijos suyos, hermanos suyos. Y Dios mandó una mortandad al pueblo. Usted dirá: bueno, yo no adoro becerros de oro, yo no hago esas cosas. Pero como dice Juan Calvino, desde el vientre de nuestras madres, nuestro corazón es una fábrica perpetua de ídolos. Todos nosotros hacemos ídolos de los buenos dones que Dios nos da. ¿Qué es un ídolo? Es aquello que amamos más que Dios. ¿Qué es un ídolo? Es aquello que atesoramos más que el Señor. Es aquello en lo que buscamos nuestra seguridad, es aquello en lo que buscamos nuestra felicidad, es aquello en lo que nosotros buscamos significado. Es decir, cualquier cosa en lugar de Dios o aparte de Dios, en lo que tratamos de encontrar todo eso.
Y entonces, como estos israelitas, también nosotros hemos erigido ídolos en nuestro corazón. Y el ídolo más grande es el ídolo del yo. Mi amor propio, mi adoración propia. Piense usted en términos de lo que estaba sucediendo en Corinto. Estos corintios que decían ser cristianos, que se decían muy firmes, que se decían ortodoxos, que se decían conocedores y sabios, no estaban dispuestos a dejar de comer carne sacrificada a los ídolos por amor a sus hermanos. Su amor por la carne. ¿Qué digo por la carne? Su amor de sí mismos y por sí mismos era mucho mayor que cualquier otra cosa. Y si lo pensamos, hermanos, si lo pensamos seriamente, en mayor o menor medida, comenzando conmigo, todos practicamos la idolatría del yo. Y Pablo dice, no sean como estos idólatras, que terminaron así. Ni forniquemos, dice el versículo 9, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Bueno, Pablo está hablando de Números 25, cuando los israelitas fueron seducidos por las moabitas. Como casi siempre, le preguntan a los chicos, oye, ¿por qué no te haces novio de una chica? Le dicen, están feas, las del mundo están más bonitas, ¿no? Estos israelitas fornicaron con estas moabitas. Uno de ellos se atrevió con tal descaro, con tal cara dura, se atrevió a llevar a una moabita y a fornicar con ella a la puerta del santuario. Como diciendo, ¿y qué? Y Dios mandó juicio, y note usted, 23,000 murieron en un día. Ni tentemos al Señor, dice versículo 9, el 8 fue el anterior, 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Empezaron a decir una y otra vez, empezaron a dar voz a su incredulidad, empezaron a quejarse del maná, empezaron a quejarse de que nada más tenían para comer ese pan insípido todas las mañanas y decían, ¿por qué nos sacaste a morir de hambre? Nos acordamos de los asados en la riviera del Nilo, nos acordamos de la rachera, la picaña, nos acordamos del chorizo argentino, nos acordamos de todo esto que disfrutábamos y todos los días comiendo esta porquería. Pero algo que no quiero que pierdan de vista, una y otra vez el refrán que ellos repetían era, estábamos mejor en Egipto. Estábamos mejor en Egipto. Murmuraban y se quejaban. Ahora, hemos hablado de idolatría, de fornicación, cosas escandalosas tal vez, pero ¿qué de la murmuración? A lo que pensamos que es un asunto trivial. Nuestras quejas y nuestras murmuraciones, pensamos que no son asunto de importancia. Óigase usted hablar, óigame yo hablar, oiga sus palabras, oiga qué sale de su boca cuando las cosas no son como usted quiere que sean. Oiga qué sale de su boca cuando otros hacen lo que a usted no le gusta. Oiga qué sale de su boca cuando el pastor hace algo que no le parece a usted. Oiga qué sale de su boca cuando habla de sus líderes. Oiga qué sale de su boca cuando no hay luz, cuando no hay agua. Oiga qué sale de su boca cuando hay calor. Oiga qué sale de su boca cuando la fila en Bodega Aurrerá está hasta el fondo, ¿no? Y solamente hay 2 cajas abiertas. Oiga qué sale de su boca. Estas murmuraciones no son asunto trivial. De la abundancia del corazón
habla la boca. Y de esta manera, y en otras similares, los israelitas estaban mostrando que no tenían fe. ¿Y sabe qué? A la postre, terminaron probando que no tenían verdadera fe. Cuando usted empieza a quejarse de la vida cristiana, cuando usted empieza a quejarse de la iglesia, cuando usted empieza a decir, estaba mejor mi vida cuando no era cristiano, ni tenía yo que preocuparme de otros, estaba mejor, me hice cristiano y ahora más problemas, no solo los míos, sino los de 50 otras familias. Estaba yo mejor cuando no era cristiano, me iba mejor que ahora que soy cristiano. Óigase hablar y tómelo en serio, dice el apóstol Pablo. Versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros. Y Pablo entonces procede a la exhortación. Después de haber dado todas estas exhortaciones, procede una exhortación general y dice en el versículo 12, así que, ¿cuál es la conclusión del apóstol Pablo? ¿Cuál es la aplicación del sermón que les ha predicado a estos corintios? ¿Cuál es su aplicación? Es esta. Así que el que está firme o el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1988, hablando muy histórico hoy, ¿verdad? Estábamos en el seminario San Pablo cuando tenía sus instalaciones en la calle 61, entre 66 y 68, ahí en el centro de la ciudad. Yo desperté esa mañana por el radio alarma que me despertó. Y estaban entrevistando al presidente de Progreso y estaban hablando de un ciclón. Y yo, ¿qué ciclón? O sea, no había escuchado nada de un ciclón. Y estaban hablando de evacuación de Progreso porque venía muy fuerte el huracán Gilberto. Y entonces, pues yo me fui al seminario, vivía en una casa que tenía mi mamá ahí en la colonia Yucalpetén. Me fui al seminario y pues no pasaba gran cosa. Luego empezó una lloviznita, ya retiraron a los alumnos, dijeron que vayan a los dormitorios del seminario, pero yo no pude regresar a mi casa, así que me quedé con el administrador del seminario y el cocinero que me dieron asilo ahí en el edificio del seminario. Y entonces estábamos nosotros viendo a través de las ventanas del segundo piso, pues la ventisca, la lluvia, y entonces había un árbol que se mecía, ¿verdad? Y con la fuerza del viento. Y entonces, pues empezamos a pensar en ilustraciones para sermones, ¿no? Y entonces dice, mira, dice el pastor que era administrador del seminario, mira, este árbol es como dice el Salmo 1, un árbol plantado, ¿verdad? Junto a corrientes de agua, un árbol fuerte que está con sus raíces profundas. Así debe ser el cristiano. Cuando estaba diciendo eso, ¡zas!, que se cae el árbol. Y le digo, aquí hay otra, el que dice estar firme, mire que no caiga, ¿no? Algunos de ustedes, algunos de nosotros, podemos pensar que estamos firmes. Presumimos de una fe que quizá no tenemos. Venimos a esta mesa. Participamos del sacramento después de haber sido bautizados. Pero lo hacemos al mismo tiempo que practicamos estas y otras cosas que practicaron los israelitas. Como dije la semana pasada, si sigues pasando a esta mesa del Señor, todavía con la firme resolución de no hablar a esa persona en la iglesia que te cae mal, estás presumiendo de una fe que probablemente no tengas. Pasar a esta mesa no te va a salvar. Haber recibido las aguas del bautismo no te va a salvar. Haber hecho una profesión pública y haber sido recibido como miembro en la iglesia no te va a salvar. Hoy presumes que eres cristiano porque asistes, porque participas, porque tomas los sacramentos. Hoy presumes de ser cristiano pues porque hiciste una profesión inicial de fe y recibiste las aguas del bautismo.
Pero en tu vida diaria estás cometiendo pecado y no quieres arrepentirte de ese pecado porque piensas que no es asunto serio, porque piensas que pues estás seguro. ¿Por qué? Pues porque como los israelitas fuiste bautizado y participas de los sacramentos. Pero Pablo dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Qué está usted practicando? ¿Qué estás practicando? Que va en contra de la palabra de Dios, de lo cual no ha querido usted arrepentirse y sigue. ¿Será inmoralidad sexual? ¿Sigue usted aferrado a ídolos que no quiere dejar? Comodidad, conveniencia, selectividad en sus relaciones. Nada más me siento y me llevo con los que son de mi nivel, ¿no? A los otros ni los topo. O sea, hay muchas cosas que podemos decir aquí, pero no hay tiempo, ya se nos fue el tiempo, de hecho. Así que escuchemos esta seria advertencia. Pero usted dirá, es que, pastor, no entiende. O sea, las tentaciones son muy fuertes. Es que no entiende mi lucha. No sabe como lo que yo lucho. No sabe las presiones que yo tengo. Bueno, Pablo procede a dar una palabra de ánimo. Ve al versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Bueno, ¿sabe usted, como dice un pastor? Una de las mentiras de Satanás que creemos muchos cristianos es esta: que nuestras tentaciones son únicas. Nadie es tentado como yo. ¿Sí? Es que no entienden, o sea, la clase de tentación que yo soporto. Pero Pablo dice, no, ninguna tentación que haya venido a tu vida es algo extraordinario, es algo fuera de este planeta, es algo solamente diseñado para ti. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los seres humanos. ¿Y sabe cuál es el peligro de esa mentira? Que además de creer que nuestra tentación es única, pues llegamos a pensar que precisamente por eso los remedios usuales no funcionan con nosotros. No creemos que los medios de gracia funcionen. No creemos que el arrepentimiento funcione. No creemos que la fe funcione. No creemos que la rendición de cuentas funcione. No creemos que la comunidad cristiana funcione. No creemos en los sacramentos. No. Nada de eso funciona conmigo. No, Pablo está dando ánimo. Será muy fuerte tu tentación, pero no es algo extraordinario. Además dice, no solamente esta es la realidad, pero también dice el apóstol Pablo, Dios es fiel y no te va a dejar tentado más de lo que puedes resistir, sino que también, juntamente con la tentación, va a dar la salida para que puedas soportar. En otras palabras, cualquier tentación a la que nosotros nos hayamos entregado, cualquier pecado que estemos practicando, no es porque sea más fuerte que nosotros, ni tampoco quiere decir que es algo imposible de vencer. Esta es la verdad desnuda. Esta es la verdad, ¿sí?, tal y como es. Lo que hacemos no es que no podamos vencerlo, es que no queremos dejar de hacerlo. Es que no queremos, porque fiel es Dios. Y juntamente con la tentación, Dios da la salida. Viene una tentación, Dios da salida. Y lo que es más, y aquí está la esperanza para todos nosotros. La esperanza se encuentra en Jesucristo. Pablo no está dando moralejas aquí. Pablo no está diciendo, a ver, niño malo, deja de ser malo. Ciertamente Pablo dice, si estás practicando esto, deja de hacerlo. Ya, dice el apóstol Pablo. Pero él no nos está llamando a dejar de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Él nos está llamando a vencer toda tentación. ¿Cómo? Apuntándonos a Jesucristo.
En Cristo están todos los recursos para poder vencer la tentación. A diferencia del viejo Israel, el Israel del Antiguo Testamento, el verdadero Israel fue tentado como ellos fueron tentados. Jesús tuvo hambre y fue tentado por el diablo y Jesús venció. ¿Sí? Jesús recibió oferta de gloria y Jesús venció la tentación. Jesús fue tentado a poner a prueba a Dios y Jesús venció la tentación. ¿Cómo venció la tentación Jesús? Con las mismas armas que usted y yo tenemos: el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Jesús dijo: Satanás, escrito está, escrito está. Y nuestro Señor Jesús venció toda tentación. Y aquellos que estamos unidos a Cristo por la fe, en Él tenemos los recursos que necesitamos para vencer estas tentaciones, para no ceder, para no ser indulgentes, para no entregarnos al pecado. ¿Por qué? Porque si hacemos esto al mismo tiempo que presumimos ser cristianos, está el peligro serio de terminar descalificados, de terminar fuera, de caer para siempre. Esta es una advertencia muy, pero muy seria, y haríamos bien en escucharla. No creyente, usted quizás está preguntando, rascándose la cabeza, ¿qué significa todo esto? Bueno, le invito a que platiquemos después del servicio en algún momento, y con todo gusto le puedo ampliar, le puedo explicar de manera más personal lo que hemos dicho. Pero aquellos que profesan ser cristianos, bautizados y que están pasando a esta mesa, si están practicando pecado, por más trivial que sea este, según ustedes piensan, al mismo tiempo que profesan ser cristianos, tengan mucho cuidado, porque el apóstol Pablo dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Vendremos a la mesa inmediatamente.